Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com que, como su nombre lo dice, analizamos temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. El dólar será el gran protagonista hoy en este debate que vamos a tener en los próximos minutos aquí en profundidad. Bueno, como ustedes saben, el tipo de cambio ha crecido considerablemente. Ya el Banco Central, en una amplia conferencia de prensa brindada hoy, casi 2 horas, el presidente del Banco Central habló de los principales factores que están presionando para que se dé esa alza en el tipo de cambio. Bueno, uno de esos factores precisamente es el precio del petróleo, posiblemente el factor más importante, esa materia prima. Para competir por esa materia prima en el mercado internacional no se aceptan colones, se necesitan dólares. Un gran comprador de dólares, por ejemplo, es Recope. Entonces, en la demanda que se da por adquirir cada vez más dólares para comprar, por ejemplo, combustibles, pues eso genera, es uno de los tantos factores, tal vez el más importante, que está generando presión para el alza, no el único. Bueno, pero ese es un tema que se da con cierta recurrencia, con cierta frecuencia, este incremento que se tiene que dar a partir de presiones externas, como por ejemplo el petróleo. Esto nos lleva también a otro tema que en otras oportunidades hemos analizado. Es necesario pensar, por ejemplo, dolarizar la economía costarricense, así como han hecho otros países. Algunos consideran que sí, de hecho hablan que ya la economía costarricense está parcialmente dolarizada, porque si usted va a comprar una casa o si va a comprar un carro, la cifra se establece en la mayoría de los casos en dólares. También en los bancos permiten prestar en dólares, existe esa posibilidad. Hay otras voces que consideran que no, que perdería mucho espacio de maniobra o prácticamente el Banco Central quedaría de manos atadas para enfrentar algunas situaciones que pueden venirse en el futuro, razón por la cual dolarizar no es una idea conveniente para algunas personas. Es por eso que vamos a tener a 2 distinguidos economistas que hoy van a debatir con nosotros acerca de si se debe o no se debe pensar seriamente en dolarizar la economía costarricense. Le doy la bienvenida a ambos. Primero a don Luis Floría, que hace mucho tiempo no está usted por acá, me parece. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí en teletica.com para analizar este tema. Don Luis está a favor de dolarizar la economía. Don Luis, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Rodolfo, por el espacio y un gusto compartir con vos y con don Leiner. Bien, y don Leiner Vargas, que así ha estado en otra oportunidad aquí, me pareció que la última vez hablando de Ucrania, hace ya su rato, hablando de las repercusiones que tenía la guerra en el petróleo precisamente. Y gracias, don Leiner, por estar por acá, en su caso, opuesto a dolarizar la economía costarricense. Muchas gracias, Rodolfo, y un saludo, por supuesto, a don Luis. Un placer. Bien, empecemos con usted, don Luis. ¿Por qué usted considera, cree que sería buena idea pensar en dolarizar la economía tica? Bueno, la economía costarricense desde hace muchísimos años es una economía bimonetaria, donde tanto el colón como el dólar cumplen todas las funciones de dinero, son generalmente aceptados. Uno va al cajero, puede pedir dólares, puede pedir colones, uno va al estadio, se puede comprar un patí con dólares o con colones. Entonces ya los costarricenses estamos acostumbrados a esa moneda. No es la primera vez que se discute el tema de dolarización. La primera persona que lo propuso con seriedad fue don Eduardo Lizano en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, allá en el año 2000. Le dijo a don Miguel Ángel, estudiamos la posibilidad de dolarizar la economía. Se ha discutido de manera recurrente cada vez que se dispara el tipo de cambio, se dispara la inflación. Entonces, bueno, se abre nuevamente esta discusión. ¿Qué tiene de especial este momento? A mí me parece que existen unas condiciones que ya no hacen, como que esta sea la opción que hay que vender, sino que es como la única tabla de salvación necesaria, debido a que la credibilidad que tiene el Banco Central en cuanto a su capacidad para manejar la crisis en el mercado cambiario, ya nadie le cree al Banco Central que va a poder manejar esto. Entonces no es un tema de pedir 1.000 millones más para seguir interviniendo en el mercado cambiario, es que ni siquiera eso le será suficiente porque,
así como dicen que hay momentos que no tienen precio, ¿verdad? O sea, si usted ve la cara que tiene el presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, cuando dice que está todo bajo control, usted puede ver que no está todo bajo control, que está preocupadísimo, y es porque metió las patas hace unos días dando unas declaraciones, dijo cosas que no eran ciertas para desacreditar al presidente de la República, y entonces eso erosionó por completo la credibilidad del Banco Central y se le ha vuelto un problema inmanejable. Don Leiner, ¿por qué no dolarizar? Bueno, comparto con don Luis que estamos viviendo en una economía bimonetaria donde los actores económicos, empresas y personas pueden poner, digamos, los huevos en distintas canastas, pueden tener dólares y pueden tener colones. Lo que hay que aprender viviendo en una economía bimonetaria es a valorar el costo de oportunidad de tomar decisiones en dólares y en colones. Para todos aquellos que generan dólares, es relativamente más fácil vivir en ese mundo de dólares, tener una casa, tener un carro con un préstamo en dólares. Sin embargo, si estás sujeto a un ingreso en colones, deberías de tener, digamos, un riesgo, una prima de riesgo mayor. No corresponde dolarizar, porque tampoco vamos a llegar a una estabilidad de precios. Por ejemplo, en este momento, los Estados Unidos está teniendo una inflación interanual del 8%. Quiere decir que el dólar para los americanos está perdiendo capacidad de compra en un 8% a lo largo del último año. Eso, de alguna manera, es un reflejo de la irresponsabilidad en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De tal manera que, ¿cómo nos vamos a dolarizar para depender entonces de un actor ajeno a nuestra sociedad, ajeno a nuestra economía, que es, si lo vemos en términos de resultados de inflación, digamos un actor cuyo resultado es más alto que el resultado de la inflación que tuvimos en el caso de Costa Rica? Así que la verdad es que no hay ninguna pomada canaria. Nosotros tenemos que aprender a convivir con una crisis y aprender a manejar las finanzas personales de una forma más adecuada. Don Luis. Sí, bueno, yo creo que hay que poner las cosas, digamos, en su contexto real. O sea, la economía costarricense es una economía diminuta. El Banco Central de Costa Rica es un banco de juguete comparado con la Reserva Federal, y no hay nada que pueda hacer el Banco Central de Costa Rica para evitar sufrir las consecuencias de las decisiones que tome la Reserva Federal. Entonces, simplemente, digamos, no es una situación donde el shock externo que viene por el tema de la guerra, por el tema de la inflación de nuestros socios comerciales, de la irresponsabilidad en el manejo monetario de la Reserva Federal, esos son shocks que igual ya nos los estamos tragando, aunque la economía no esté dolarizada. Simplemente la diferencia, o lo que hay que discutir, es si además, digamos, de ese shock que ya tenemos que absorber, queremos que un banco central local manipule tipo de cambio, manipule tasas de interés e introduzca distorsiones nuevas. Entonces, el golpe de las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal, ese no nos lo podemos quitar. Con ese tenemos que vivir, ya sea en la economía dolarizada o la economía no dolarizada. Lo único que hay que decidir es si queremos que el Banco Central siga interviniendo de manera poco transparente como hasta ahora para manipular el tipo de cambio y para manipular las tasas de interés. Don Leiner. En realidad, digamos, la actuación del Banco Central, más allá de los vaivenes de la economía internacional, da cuenta de resultados bastante buenos en los últimos años, y digo en los últimos 25 años. Es decir, tenemos una corrección sustantiva de la inflación, tenemos una inflación que ha estado en el rango meta del Banco Central, muy parecida a la inflación que tienen los países OECD, y hemos tenido una política monetaria bastante, digamos, conservadora. Con excepción del año 2021, donde hubo, por la pandemia, una actuación, digamos, defensiva de protección del sistema financiero que involucró emitir algunos colones a una tasa preferencial. Sin embargo, me parece que el Banco Central de Costa Rica tiene los instrumentos y tiene los recursos para operar la condición de la crisis internacional bajo una razonable, digamos, estabilidad.
no podríamos achacar en este momento al Banco Central, más allá de la metidilla de patas que dice don Luis de la semana tras anterior, en donde sí efectivamente hubo un pequeño zafarrancho entre el presidente Chávez y el presidente del Banco Central, pero que en realidad demuestra, digamos, o podría explicarse más por la novatada del presidente Chávez que por la irresponsabilidad del presidente del Banco Central. Así que me parece a mí que, digamos, dolarizar con estas razones, en medio de una crisis internacional, con los costos de aprendizaje que eso significa para la sociedad, no le hace bien a nadie. Me parece que la discusión, digamos, se puede dar en momentos de más estabilidad y quizás no dolarizar, sino ampliar el rango de monedas de circulación para distribuir el riesgo en mayor cantidad de canastas y no tener que depender tan solo de dos monedas como en este momento tenemos. Bien, antes de que pueda conversar don Luis Loría nuevamente, voy a leer una noticia que ya usted puede encontrar en teletica.com. Y es una mala noticia, la verdad. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, aprobó este viernes un aumento que llevará el precio de los combustibles por encima de los 1.000 colones. El alza había sido solicitada desde el 20 de mayo, correspondiente a un ajuste extraordinario. Y voy a hacer este repaso, este ejercicio a partir de este momento. Cuando ya se ha publicado oficialmente este incremento, el litro de súper va a pasar de 958 a 1.062 colones, o sea, 104 colones más, rompiendo a la barrera de los 1.000, por cierto. El de regular de 933 a 1.024, 91 colones más, pero también rompiendo, como se dice, la barrera de los 1.000 colones. ¿Qué era esperado que esto iba a ocurrir realmente? Yo creo que a nadie le toma por sorpresa, aunque es una noticia, digamos, mala, no podemos decir que nos toma por sorpresa. Y finalmente el diésel cambia su precio de 908 colones a 1.012 colones, un incremento de 104%. Esa noticia usted la está viendo en este momento en teletica.com. Usted puede encontrar la nota completa. También unas declaraciones de Mario Mora, que es el intendente de energía, donde explica exactamente, y también va a encontrar una nota ahí mismo que dice que Recope analiza comprar combustibles en mercados futuros para reducir la factura petrolera. Amplia información acerca de estos temas en teletica.com. Don Luis, en otros países de América, creo que usted conoce muy bien el caso ecuatoriano, me parece, ¿verdad? Y bueno, y no solo Ecuador, hay otros países, El Salvador, Panamá tiene una participación muy importante del dólar en su economía. ¿Cómo ha sido ese ejercicio en esos países? Bueno, Panamá es una economía que nació dolarizada desde el año 1904. Cuando nace Panamá, la primera constitución dice que no habrá en el país una moneda de curso legal, pero la moneda que adopta el Estado es el dólar estadounidense. Ponen precios en balboas, pero balboas es básicamente la moneda fraccionaria. Es un país que ha funcionado más de 100 años dolarizado, e incluso algo que no mucha gente sabe es que no tiene banco central ni siquiera. Y yo creo que nadie podría decir que una economía dolarizada como Panamá está teniendo un mal desempeño. Hay otros países en América Latina que tomaron la decisión de dolarizar. En el año 2000 lo hizo Ecuador. Es un caso que conozco bastante de cerca. Yo llegué a Ecuador después de que dolarizó en el año 2001, pero participé asesorando al gobierno, al Ministerio de Economía y a la Presidencia de la República en el diseño de lo que es la política económica para un país dolarizado. Así que conozco perfectamente, digamos, lo que se necesita y lo que pasó ahí. También seguimos muy de cerca la decisión que se tomó en El Salvador en el año 2001, también un país que voluntariamente decidió abandonar su moneda para adoptar una moneda mejor. ¿Cómo ellos en su criterio?
Hay resultados distintos, ¿verdad? Y es que, o sea, los resultados que uno puede ver, qué sé yo, en términos de crecimiento económico, de competitividad, de empleo, etcétera, dependen de muchas variables, no dependen solamente del tema monetario y cambiario. Entonces, digamos, atribuirle un resultado bueno o malo en términos de crecimiento económico o de endeudamiento o de competitividad o atracción de inversión extranjera solamente a la moneda que utiliza sería un error, porque la dolarización de la economía no es como una varita mágica como los que se oponen a la dolarización dicen. Nadie que sea serio en proponer la propuesta de dolarizar dice que esto va a solucionar todos los problemas. Soluciona una serie de problemas y distorsiones que tienen que ver con variables de política monetaria y cambiaria todavía. Cualquier otro problema que tenga que ver con las finanzas públicas, con competitividad, con reforma del Estado, con educación, con salud, etcétera, de todos esos problemas están ahí sin importar la moneda que se tenga. Y por supuesto también problemas que tienen que ver con el tema de la estabilidad democrática, con los procesos políticos, digamos, amenazas populistas. Entonces, digamos, todo eso no depende de la moneda, depende de 1000 otros factores. Don Leiner. Sí, cuando se habla de dolarizar, pareciera que es nada más tomar la decisión y ya. Hay muchísimos elementos técnicos en ese proceso de dolarización. Lo primero es que hay que cambiar la base monetaria, ¿verdad? Hay que tomar la base monetaria actual, por ejemplo, los fondos de pensiones que están en colones, y hay que convertirlos a dólares. Y no tenemos ninguna maquinita de producción de dólares, eso significa más deuda. Si en este momento la deuda total del país es alrededor del 70% del PIB, y buena parte de esa deuda está en colones, imagínense lo que sería contratar una deuda adicional para trasladar el equivalente de la deuda a dólares. Pero además habría que obviamente cambiar la base en poder del público, los depósitos en cuenta corriente que están en colones, todas las deudas tendrían que soportarse en dólares, de tal manera que el esfuerzo del país es un esfuerzo significativo. Por supuesto, la promesa de la dolarización no es la pomada canaria, y en eso coincidimos, qué bueno que don Luis lo haya reconocido, porque lo que dicen algunos es que la dolarización va a evitar la inflación. Yo les digo que no. La dolarización lo que evita es la posibilidad de un ejercicio irresponsable de administración del Banco Central de la moneda. En el caso costarricense, ese ejercicio no ha sido tal. En los últimos años hay una política monetaria bastante, digamos, conservadora, que ha mantenido la inflación baja. Ahora la inflación está subiendo, pero está subiendo igual en El Salvador, está subiendo igual en Panamá, está subiendo igual en Ecuador. Es decir, la inflación por costos no la puedes evitar. Y esa inflación, en el caso de esos países, debe sumar la inflación americana, porque el dólar ha perdido capacidad de compra. ¿Qué es lo peor que puede pasar si se dolariza, en su criterio? Bueno, lo que no es que haya una maldad detrás de la dolarización, no es que pueda pasar. ¿Qué es, digamos, la consecuencia menos deseada en caso de los grados de libertad para ajustarse ante un fenómeno de oferta o a un fenómeno, digamos, de política monetaria se reducen? Póngame un ejemplo. Vean, por ejemplo, nosotros tuvimos en esta situación del COVID-19 una afectación sustantiva de la capacidad de pago de muchas personas, y eso significó que el Banco Central emitiera alrededor de un equivalente de 1.200 millones de dólares en base monetaria en colones a una tasa del 1,5%, que significó que los bancos privados y públicos pudieron alivianarle la deuda a muchas personas, a muchas empresas, y pudieron hacer, digamos, trasladar un poquito el efecto de la crisis. Eso no se puede hacer en una economía dolarizada a menos que tengas una deuda contraída en dólares con un banco externo. Es decir, eso no se puede hacer si no tenés un instrumento de política monetaria como el que tuvimos el año 2021. Don Luis.
Sí, bueno, yo creo que vemos digamos, la realidad, digamos, una misma realidad de manera muy distinta. Recientemente estuve en una actividad que organizó la Academia Centroamérica, donde Rodrigo Cubero, hoy expresidente del Banco Central, por ejemplo, comentaba que había sido muy exitosa esta política que describe Don Leiner de poner al Banco Central a emitir billetes y a tirar las tasas de interés para abajo. Y él decía que gracias a eso no quebraron tantas empresas durante la crisis del COVID-19. Yo tuve que intervenir al final y levantar la mano y decirle que no se puede ver simplemente la mortalidad de las empresas durante ese periodo en que aflojó la política monetaria y tiró las tasas de interés para abajo, porque como consecuencia de esas políticas mucha gente pensó que iba a tener acceso a tasas de interés regaladas en el futuro, ¿verdad? Y ahora vemos que eso no era cierto, ¿verdad? El Banco Central, manipulando las tasas de interés, entonces envió señales engañosas que llevaron a que la gente se endeudara para comprar carros, para comprar casas, para capital de trabajo, para construir. Y hoy que vemos que las tasas de interés van para arriba y que el Banco Central no puede hacer nada al respecto, toda esa gente se van a ver en problemas para pagar, y entonces la mortalidad que escondió debajo de la alfombra Rodrigo Cubero durante el COVID, gracias a las políticas que dice Don Leiner, nos va a reventar en la cara y empresas van a quebrar, personas van a perder su trabajo gracias a esos jueguitos que hace el Banco Central para intentar esconder bajo la alfombra los problemas que son inevitables. Don Leiner. Yo creo que hay que distinguir entre los momentos de una crisis, ¿verdad? Es decir, la tensión de la crisis del COVID-19 y los efectos económicos y los efectos en la cartera de los bancos hubiese sido mucho mayor, mucho más fuerte, si no se hacen este tipo de medidas compensatorias para que por lo menos una parte del parque empresarial y una parte de las personas pudiesen hacer, digamos, un prorrateo de su situación económica y esperar a que la reactivación de la economía diera frutos. Yo creo que esa evaluación, digamos, es muy ligera, don Luis. Digamos, hace falta un análisis, ¿verdad?, mucho más profundo de lo que realmente sucedió, de cuántas empresas recibieron ese alivio, de qué impacto tuvo en las familias que tuvieron ese alivio en el periodo de la COVID. Pero el debate de fondo es, ese instrumento monetario se pierde, se pierde de por vida, se pierde, digamos, la capacidad de generar ese tipo de política. Ahora, a los liberales este tipo de cosas siempre les encanta, porque entonces, digamos, corta de rajo, de tabo a rabo, la oportunidad, digamos, de generar instrumentos de política monetaria activos. Y eso se entiende desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista práctico del quehacer de una economía, el resultado no es el resultado adecuado, porque en el caso nuestro, digamos, primero en este momento sería meterle mucho más ruido al sistema, y además tendríamos que pagar un costo como sociedad. Y yo dije, yo no sé quién tiene, digamos, 70% del PIB equivalente para ir a pedirlo prestado para cambiar la base monetaria en un momento en donde tenemos una deuda galopante y el fisco no alcanza ni siquiera para pagar el gasto, digamos, corriente. Así que yo creo que esta discusión no es una discusión adecuada en este momento. Don Luis, ¿cómo se dolariza un país? Tal vez si nos explica eso, porque mucha gente va a decir, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se convierte en colones? O más bien, ¿cómo se convierte en dólares los colones? Exactamente, ¿cómo sería el procedimiento hipotético? Sí, en realidad, digamos, existe mucha desinformación y mala información, muchos mitos, ¿verdad? Como varios de los que ha expuesto acá Don Leiner, digamos. En realidad, lo único que se necesita, digamos, la única condición necesaria para poder dolarizar una economía es que las reservas monetarias propias del Banco Central puedan cubrir la base monetaria que se encuentra en circulación. O sea, toda la plata que anda en la calle, en colones. Solo lo que anda en la calle, porque lo que está en las cuentas
de manera electrónica e inmediata se cambia de colones a dólares. Así como cuando usted entra a su banco y ve aquí el saldo de aquí a aquí y mueve de calle, bueno, ya ahora lo tengo en dólares y no lo tengo en colones. El proceso, digamos que ya se ha hecho, digamos, no es nada que tengamos que inventar nosotros. Con solamente aprobar una ley que lo único que diría, y esto es clave, o sea, la gente, ay, no, dolarizar, qué miedo, y ahora me van a obligar a usar dólares y yo prefiero usar libras esterlinas o yuanes o bitcoins o lo que sea. O sea, aquí en Costa Rica, desde hace muchísimos años, para a título personal o en relaciones entre terceros, uno puede pactar la moneda en que uno quiera realizar sus transacciones y esa libertad no va a cambiar. La única decisión que hay que tomar es cuál es la moneda que el Estado va a utilizar para sus transacciones, para firmar contratos, para pagar salarios, para pagar pensiones, para cobrar impuestos. Y que por ende sería la que con más frecuencia encuentre en una calle, posiblemente, a partir de ese razonamiento. Sí, digamos, ahí lo único que está en juego realmente es si queremos que el gobierno, digamos, tenga la posibilidad de hacer que mis colones valgan menos, tirando más colones a la calle, digamos, perdiendo, como ha hecho ahora, digamos, el control de la inflación, el control del tipo de cambio. Entonces, o sea, a mí más bien, digamos, yo lo que veo son clarísimos. Los costos que tenemos enfrente si no dolarizamos. Ya tenemos claro que viene inflación, tenemos claro que el Banco Central perdió el control de lo que está ocurriendo en el mercado cambiario. Entonces, la alternativa A, por la que vamos subidos, es esa. Y ya sabemos. ¿Cuánto demoraría un proceso como ese? Es muy sencillo. Lo único que se necesita es... Creo que un año. No. En cosa de 30 días se puede aprobar en el Congreso la ley que lo que define es la moneda de Costa Rica, del Estado, es el dólar. Se fija un tipo de cambio de conversión, digamos, por decir algo, en este momento 650 colones por dólar o 700 colones por dólar, se fija. Y entonces se inicia el proceso de canje de moneda y ese proceso puede tardar un año. Entonces, durante ese periodo, por ejemplo, se pueden fijar los precios en los supermercados en colones $100 y todo sigue normal. Algo importante es los saldos que la gente tiene en colones inmediatamente se convierten al tipo de cambio de conversión sin ningún costo. Don Leiner, usted dijo algo, me gustaría que profundizara en el tema. Dijo que tal vez a futuro sería interesante más bien también pensar en abrir posibilidades de que no solo sea el dólar, digamos, que haya, de hecho existen todavía y en este momento en Costa Rica la opción de que uno quiera transar en la moneda que uno quiera si se ponen de acuerdo. Pero me pareció que lo que usted señalaba era como darle más protagonismo a otras monedas. Sí, bueno, estamos de frente a cambios disruptivos en el mercado global, en el mundo, digamos, hay discusiones ya muy gruesas alrededor de las monedas digitales, que pueden ser monedas de bancos centrales, como el Banco Central Europeo, que está pensando en el euro digital, o el Banco Central de la Reserva Federal, que está pensando en el dólar digital. Y también hay alternativas descentralizadas como monedas digitales, como el Bitcoin y otras tantas monedas en el planeta. Entonces, lo que yo planteo es que, vamos a ver, si vas a hacer una política de ampliar la base, digamos, de selección, de elección de los actores sociales, bueno, lo que hay que hacer es adaptarse a ese cambio en el escenario global y tener una canasta de monedas más amplia, porque en este momento el dólar no es una buena opción. Y es que lo que no se ha dicho es que en este momento un ciudadano norteamericano durante el último año perdió un 8% de la capacidad de compra con ese mismo dólar, del que don Luis nos quiere poner ahora a los costarricenses. Pero hay algo muy importante, Rodolfo, que no quiero que quede aquí porque podría, digamos, verse como un error. Miren, los saldos de
cuenta, los saldos de fondos de pensiones no se pueden convertir de la noche a la mañana de colones a dólares sin un costo país. Lo que don Luis nos dice es que para hacer esa conversión el Banco Central tiene que sacar esos dólares del Banco Central y ponérselos en la cuenta suya o en la cuenta del fondo de pensiones. Y estamos hablando de muchos miles de millones de colones, muchísimos, ¿verdad? Solo en deuda pública estamos hablando de 70% del PIB, pero además estamos hablando de que los fondos de pensiones ya tienen muchísimo ahorro colonizado que tendría que trasladarse, y eso significa un endeudamiento externo adicional, porque no vamos a usar las reservas monetarias internacionales que están ahí, digamos, sostenidas, digamos, no nos alcanzan para eso, habría que endeudarse. Pero además me parece que solo el dólar, tener solo el dólar sería peor situación. Vea lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador están decidiendo tener dos monedas de curso legal, el dólar y el Bitcoin. ¿Para qué? Para tener mayor, digamos, profundidad en el mercado, tener una distribución de riesgos mayor. Y bueno, yo creo que en el país a futuro se puede plantear esa diversificación del riesgo. Pero la dolarización, definitivamente en este momento yo no la veo como una salida positiva para el país. Don Luis, antes de pasar con usted, porque ya ahorita vamos a darle un espacio a cada uno, 2 minutos a cada uno a manera de conclusión, quiero leer una noticia de última hora. La tarde ha estado muy movida en este país. También una noticia que usted puede encontrar en teletica.com. Salud descarta caso de viruela del mono en Costa Rica. La paciente, recordemos que hace algunos días el Ministerio de Salud anunció que había un caso sospechoso, una noruega que había estado con síntomas que podrían ser de viruela del mono. La paciente se encuentra estable únicamente con un leve ardor en las lesiones en sus manos y sus pies. Voy a leer a continuación la noticia que usted puede encontrar en teletica.com a partir de ya. Dice, el Ministerio de Salud descartó este viernes el caso que se investigaba por sospechas de viruela del mono. Actualmente la extranjera se encuentra estable, con lesiones en manos y pies, con mejoría en su evolución, leve ardor en lesiones cutáneas, sin dolor y sin fiebre, indicó la institución. Esa noticia usted ya la puede encontrar, es de última hora, está en desarrollo, dentro de poco se van a dar más detalles al respecto. Ahí la tiene usted, en teletica.com está precisamente ese reporte de última hora. Por supuesto que usted también en teletica.com puede encontrar amplia información acerca de la viruela del mono. Por fortuna ya los especialistas han señalado que no debe ser en principio de motivo de tanta preocupación con el COVID, es mucho menos contagiosa, pero por mucho, realmente menos contagiosa. Y por supuesto que eso implica que estamos muy lejos, para quienes han estado preocupados por ese tema, estamos realmente muy lejos a partir del caso de la viruela del mono de situaciones como la que hemos vivido en los últimos 2 años, por fortuna y gracias a Dios. Ahora sí, vamos a hacer algo. 4 minutos a cada uno. Empecemos con sus 2 minutos, pasamos con don Lenin y luego cerramos con 2 minutos a manera de conclusión. Empezamos con usted, don Luis. Sí. Bueno, me parece importante, digamos, hacer una aclaración, digamos, algo que decía, digamos, don Leiner hace un momento, no es exacto. Digamos, el tema de la dolarización no tiene nada que ver con un tema ideológico, es un tema puramente pragmático. Los beneficios de la dolarización van a toda la población, no solamente a los que levantan una bandera ideológica o partidaria. En el Ecuador, por ejemplo, o sea, la gente aprendió que si tiene dólares en sus manos, número uno, puede acceder a préstamos a tasas de interés mucho más bajas, como es evidente. Actualmente las tasas en colones se están disparando frente a las tasas en dólares. También permite ampliar los plazos, eso se vio muy claramente en el caso de El Salvador. Los préstamos para vivienda pasaron de plazos de 10 años a plazos de 30 años. Nosotros somos un país de una economía pequeña y abierta. Todas nuestras transacciones con el resto del mundo ya se hacen en dólares. Todos los nómadas digitales, todos los turistas que vienen acá a Costa Rica, lo que vienen es con dólares en la bolsa, y cada vez que tienen que cambiar a colones, después saben que alguien se está aprovechando de ellos en ese cambio. Nosotros también
bueno, Costa Rica sirve de base para migrantes de Nicaragua que vienen a trabajar acá. O sea, ¿cuánto dinero tienen que gastar estas personas cada vez que necesitan convertir sus colones a dólares para enviarlos a sus familiares en otros países? Entonces, todos los costos de transacción desaparecen, la economía se vuelve mucho más transparente, dejamos de ser sujetos de manipulación en tasas de, especialmente en lo que tiene que ver con el mercado cambiario. Don Leiner. Sí, bueno, ha sido evidente que las ventajas de dolarizar ya las tenemos, porque la economía es bimonetaria. Tenemos la opción de ahorrar en dólares, tenemos la opción de tener una cuenta corriente en dólares, tenemos la opción, cuando ganamos en dólares, la oportunidad de poder recibir un crédito en dólares. Aquí básicamente lo que hemos tenido que hacer y lo que tenemos que hacer los costarricenses es aprender a convivir con esta condición de economía bimonetaria. Las desventajas de una crisis global las vamos a tener igual si tenemos una situación como la que estamos viviendo de crecimiento de los precios internacionales de materias primas y de petróleo. Vamos a recibir el efecto igual sea en dólares o en colones. Así que no se trata de echarle la culpa al colón o de echarle la culpa al Banco Central. Y ahí yo creo que si bien hay personas en el Banco Central, la actuación de los presidentes del Banco Central de los últimos 25 años ha sido una actuación muy acorde con lo que el país requiere, que es una estabilidad interna y externa razonables. Ahora, que en estas circunstancias tengamos que pagar, digamos, o tengamos que acelerar la devaluación, miren, igual están sucediendo en muchos países, pero no es una situación asociada con una irresponsabilidad local del Banco Central nuestro. Así que a mí me parece que no hay pomada canaria, don Luis. Don Luis, su cierre. Sí, nuevamente, digamos, don Leiner repite una serie de falacias, se inventa cosas que le atribuye a la dolarización para desacreditar las cosas que yo nunca he dicho, cosas que nadie que seriamente defienda la dolarización haya dicho. Nadie ha dicho que es el fin de todos los problemas, ya yo aclaré que ese no es el caso, pero sí sirve para poner fin a muchos problemas que hemos venido arrastrando en la sociedad costarricense. El tema de el manejo oscuro que se hace del mercado cambiario, el tema de información privilegiada, el tema de, como les decía, de la manipulación de las tasas de interés para generar una bonanza económica que no es real y que va a reventar en la cara de los costarricenses en este momento, es resultado de la manipulación que ha hecho el Banco Central de Costa Rica. Y además a eso súmenle las declaraciones que salieron a decir tanto Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, como Roger Madrigal, masajeando las cifras para tratar de hacer ver mal al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, simplemente para tener que retractarse al día siguiente y decir que no había ningún conflicto con lo que dijo Rodrigo Chávez, que lo que dijo el presidente era cierto. Entonces, todo eso lo que ha hecho es minar la credibilidad del Banco Central, que es su principal activo, y lo han herido de muerte al colón costarricense con ese tipo de actuaciones. Muy rápidamente, don Leiner. No, yo siento que exacerbamos la situación y sobre todo ya vi, digamos que el argumento de don Luis es defender al señor presidente. Para mí el que metió los escarpines fue el presidente Chávez, cuando muy ligeramente habló del comportamiento de las reservas monetarias internacionales durante la administración anterior, que si bien es cierto, no fue un saco de virtudes, en lo económico y particularmente en la gestión macroeconómica, hay que reconocer que el presidente del Banco Central y la actuación del Banco Central de la Junta Directiva estuvo acorde a las circunstancias y que el señor presidente de la República lamentablemente, pues muy ligeramente creó una ola de expectativas que hoy estamos pagando con esta devaluación. Muy rápidamente para ambos, ¿usted cree, don Leiner, que la presión va a seguir durante las próximas semanas?
Si el Banco Central actúa de manera firme, como lo ha planteado el día de hoy, trayendo dólares y compensando esta salida que ha tenido en las últimas 2 semanas, me parece que la situación se va a estabilizar. Don Luis, ¿qué piensa? ¿Seguirá la presión al alza? Por supuesto que sí, ya nadie le cree al Banco Central que tiene capacidad de manejar esto. Todo el mundo sabe que dilapidaron las reservas monetarias. En los casos de las crisis de México, del efecto tequila, de Argentina, del efecto tango, las autoridades monetarias del país juraron a la población que tenían la capacidad de defender el tipo de cambio, hasta que un día ya no pudieron y la cosa reventó, empobreciendo a todos los ciudadanos. Señores, les agradezco mucho que nos acompañaran hoy en profundidad. Este programa usted lo puede repasar en nuestras plataformas. Bueno, a las 8 de la noche de este viernes lo vamos a repetir. También lo va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Teletica.com. También va a poder encontrarlo a partir de mañana en el micrositio de En Profundidad, para que usted repase, si nos está sintonizando hasta este momento, todo lo que estos distinguidos caballeros que nos acompañaron hoy y a quienes les doy las gracias, pues debatieron de manera muy respetuosa, y les agradezco que nos acompañaran y sacaran su rato para estar con nosotros. Muchísimas gracias. De verdad. Y también gracias a ustedes, si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces.